queremos que esta conversación sea una conversación cercana, que hablemos como el detrás de lo que pasa, detrás de una estrategia social y de sostenibilidad de una organización. Ahorita incluso, y podemos empezar por ahí, estabas mencionando el caso de las parcelas agroforestales y detrás de ese caso también hay una estrategia más grande. ¿Podrías mencionar un poco para que entendamos el contexto de esas parcelas, como esas líneas gruesas de esta estrategia social de mineros, y así vamos desgranando esta conversación como entendiendo el marco inicial? Bueno, la estrategia de sostenibilidad de mineros va muy ligada a lo que es un proyecto minero. Los proyectos mineros son finitos, un proyecto minero puede tener 10, 20, 30 años, el proyecto del Bagre pues ha sido un proyecto excepcionalmente largo, pero teniendo en cuenta que los proyectos mineros son finitos y que muchas veces pasa que cuando la mina se va, la gente se queda sin empleo y sin oportunidades en la región, y más en regiones como las que estamos, pues que ya les contaba que tienen altos índices de complejidad. Nuestra estrategia de sostenibilidad está enfocada en buscar dejar una zona mejor a como estaba cuando llegamos, porque la minería es temporal, entonces que lleguemos y dejemos, nosotros lo llamamos una estela de bienestar. Entonces la estrategia está enfocada muy en acciones que se vean a futuro, y eso es educación y desarrollo económico. Entonces apuntamos mucho a subir los índices de educación, tanto en cobertura como en calidad en las zonas en las que estamos, y a crear oportunidades diferentes a la minería para las comunidades mineras vecinas. Y esto redunda no solamente en lo que se pueda ver a futuro, sino en beneficios económicos para la propia compañía durante el desarrollo del proyecto, porque como lo hablaba ahora, esto implica tener mejores cadenas de suministro, más acceso a personal calificado, menores costos en temas de transporte, etcétera. Entonces, yendo pues como al tema de las parcelas agroforestales, tanto las parcelas agroforestales como los proyectos de apicultura, piscicultura y diferentes proyectos agrícolas como el caucho, buscan crear diferentes alternativas para que no solamente y está muy enfocado también en el tema de género, porque la minería es una industria muy masculina, y proyectos, por ejemplo, como el proyecto de apicultura, le da oportunidad a las mujeres que se encarguen y que tengan otras funciones diferentes. Decías que ese proyecto es un proyecto que lleva ya 10 años en implementación, en ejecución, y pues retos de este proceso de 10 años y oportunidades. Hablabas de riesgos y oportunidades también en el modelo de mineros, retos y oportunidades de ese caso como más destacadas que puedan servir como de lección y de aprendizajes. Sí, yo creo que pues los principales retos están dados principalmente por la complejidad del entorno, porque como les decía ahora, cuando uno tiene tantas necesidades insatisfechas y se presentan oportunidades como poder hacer minería y con los precios del oro en este momento tener un ingreso de recursos que puedo necesitar de manera urgente, o cuando estoy expuesto a grupos al margen de la ley o tengo el riesgo de estar amenazado, pues hay mucho riesgo de que se desarrollen estas redes de minería ilegal. Entonces ahí es donde está uno de los principales retos de las parcelas agroforestales, y yo creo que se diseña el proyecto sin pensar tanto, porque digamos que cuando lo diseñamos no había tanta presencia de minería ilegal, sin pensar tanto como en los riesgos que tenía, y a medida que va evolucionando el entorno nos damos cuenta de la amenaza latente. Entonces se vuelve un problema mayor y mucho más complejo a resolver, porque ya el problema no es cómo garantizamos que las parcelas se mantengan, sino cómo enfrentamos el problema de minería ilegal. Y ese es un reto país hoy en día, pues porque hoy el 80% del oro que sale del país proviene de minería ilegal. Entonces, sin satanizar la minería ilegal, yo creo que el tema es, o sin satanizar la minería artesanal, el tema es entender las necesidades y las complejidades y las causas raíces que llevan a que existan estos temas. Y ahí vuelvo al tema de riesgos y oportunidades. O sea, yo puedo tratar de enfrentarme al problema o puedo abrazar la oportunidad. Y un buen ejemplo de cómo hemos logrado ver las oportunidades en esos aparentes problemas
y abrazarlos, es el proyecto de coexistencia en Nicaragua, que sé que acá en Colombia hay proyectos importantes, en Colombia tienen mucho más retos por el contexto, pero en Nicaragua hemos logrado a través de los años desarrollar un proyecto en el que convivimos con 6.000 mineros artesanales que están alrededor de la operación minera, y hemos logrado una relación muy simbiótica porque decidimos que la mejor solución era ser aliados, y eso ha mejorado la calidad de vida de todas las personas que viven alrededor y ha mejorado también la productividad de la empresa. Entonces hoy tenemos 6.000 mineros artesanales que más de la mitad tienen seguro de vida, que tienen mayor capacitación en temas técnicos y por ende tienen mayores ingresos, que tienen mejor capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo y por ende menores índices de accidentalidad. Y para la empresa obviamente esto redunda en licencia social, mayor rentabilidad, etcétera. Bueno, hay una palabra muy recurrente en la conversación cuando se habla de temas mineros y es la complejidad. Digamos que el entorno, las condiciones sociales, el mercado, en general todo es complejo dentro de una operación minera en muchos aspectos. Pero ¿cómo logran desde la estrategia y desde la organización que esa política de sostenibilidad llegue a la operación diaria, llegue al territorio, llegue a las comunidades, llegue a los equipos de trabajo? A ver, los problemas complejos se tienen que abordar de manera sofisticada. Yo tengo que ser consciente que no puedo, o sea, que tengo que tener en cuenta todas las aristas y todos los posibles impactos que puedo generar con mi actuación, y la operación minera es una operación que puede generar muchos impactos. Entonces, es un tema de cultura y la cultura es un tema del día a día, es de largo alcance. Yo creo que algo muy importante que hemos logrado es trabajar en que cada uno de los integrantes de la organización sea consciente del impacto que pueden tener sus acciones. O sea, va desde lo individual hasta lo general, y recalcamos mucho en que cada decisión que se tome, porque se toman decisiones a todos los niveles, cada decisión que se tome sea consciente y sea pensando en los impactos que esas decisiones pueden tener. Cuando uno actúa de manera consciente y con un propósito, es mucho más fácil desplegar esa estrategia de sostenibilidad. Bueno, y en lo personal y más desde el rol de liderazgo de una estrategia de sostenibilidad o en un cargo en el que estás en asuntos legales, esas habilidades conectadas también con el sector, además que llevas bastantes años en el sector minero, esas habilidades de liderazgo destacadas para gestionar esa estrategia de sostenibilidad, ¿cuáles crees que deben ser? Muchas, pero yo me centraría en dos: comunicación y enfoque. Comunicación, y la comunicación hablo más de afuera para adentro, porque las empresas nos hemos ocupado mucho en comunicar hacia afuera, en que las comunidades vean todo lo lindo que hacemos, los beneficios que puede traer el desarrollo del negocio, pero nos hemos quedado cortas muchas veces en oír las necesidades de las comunidades que están alrededor, los empleados, los sindicatos, etcétera. Entonces, yo creo que uno tiene que conocer el negocio, y para conocer el negocio hay que conocer todo el entorno y entenderlo. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo en mantener un diálogo constante con las comunidades a través de diferentes mecanismos. Y creo que el enfoque también es muy importante porque suele pasar en temas de responsabilidad social que empezamos a confundir con benevolencia, filantropía, con dar, pero yo insisto en que hay que volverlo a traer al negocio porque al final es un tema de supervivencia, y si uno lo quiere traer al negocio, de verdad se tiene que enfocar y no empezar como decimos acá en Antioquia, como a zapotear y a apuntarle como a todas las iniciativas. Entonces, de eso se trata la estrategia, o sea, de uno saber, por ejemplo, en el caso de mineros, ¿a qué le vamos a apuntar? Sí, hay muchas necesidades, pero nosotros le vamos a apuntar a educación y a desarrollo económico. Y acá traigo a colación un caso de un libro que me estaba leyendo en estos días que se llama No es lo que des, sino cómo lo des, y cuentan una historia de una comunidad en la India en la que había una escuela
con unas altas tasas de deserción. Entonces, pues la escritora dice, había 4 razones por las que los niños no iban al colegio. Entonces, una era transporte, otra era uniformes, otra era que tenían parásitos o lombrices y se enfermaban, bueno, y la otra no me acuerdo cuál era, pues, pero ella hace un comparativo de cómo diferentes campañas de donación impactaban la asistencia al colegio de los niños en términos de días, y ahí es donde uno tiene que empezar a medir la eficiencia de esos proyectos de responsabilidad social. Entonces ella decía, con $1000 yo logro que en las iniciativas de uniformes 2 niños vayan más al colegio, que en la de transporte haya un aumento de días de 20 días al año, pero si le apunto al tema de las lombrices por mejorar la calidad del agua, logra un incremento de 100 días con la misma cantidad de dinero. Entonces ahí se ve mucho cómo las empresas hablamos tanto de qué tanto invertimos, pero no es qué tanto invertimos, es con qué enfoque lo invertimos y cuál es el impacto que estamos logrando con esas inversiones. Súper, bueno, excelente y una muy buena conclusión, enfoque. La estrategia no se puede hacer todo, no le podemos apuntar a todo en las estrategias sociales y en las estrategias de sostenibilidad. Vale la pena analizar ese enfoque de hacia dónde estamos apuntando. Muchas gracias, Ana Isabel.